Buenas tardes. Con el programa anterior nos hemos introducido, después de haber reflexionado sobre la iglesia, la eclesiología, nos hemos introducido a la cristología, a la reflexión sobre Jesucristo. Y anunciando el gran título decíamos que Jesús de Nazaret es la verdadera alternativa para un nuevo amanecer de la humanidad. Y hemos visto ya algo sobre el Dios de la Biblia, el Dios en el que nosotros creemos. El Dios que actúa en la historia y que hace de la historia de los hombres historia de salvación. Y nuestro Dios es el Dios trinitario, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que vive en la perfecta comunión, en el amor. Y decíamos al final del programa de la vez pasada, siguiendo la gran línea que nos da el padre Luis Mosconi en su libro El verdadero sentido de la vida, y nos preguntábamos cómo contemplar más y mejor hoy el encanto del misterio trinitario. Y el camino para hacerlo es Jesús de Nazaret. Él es la revelación plena del Dios trinitario. Es la presencia encarnada de la misericordia divina y es la realización plena del sentido de la vida. Vamos a estar reflexionando en su programa, La Misión Continúa, sobre Jesucristo. Y nos preguntamos para iniciar, ¿quién es ese Jesús? ¿Quién es Jesús de Nazaret? En el pasado, muchas veces y de muchas maneras, habló Dios por medio de los profetas. Y en la carta a los Hebreos nos dice que en esta etapa final nos ha hablado por medio de su Hijo. Así comienza la carta a los Hebreos, esta carta que fue escrita al final del siglo I para judíos convertidos, pertenecientes probablemente a la comunidad cristiana de Roma. Y ellos venían enfrentando dudas acerca de Jesús, Salvador y Redentor. Su venida al mundo, semejante en todo a nosotros, menos en el pecado, nos afirma, y su muerte dolorosa. Y todo esto les cuestionaba, los interpelaba. ¿Cómo puede Dios haberse rebajado tanto así? Seguramente la pregunta que se hacían. La carta habla de la etapa final. Y este es también nuestro período. Y hoy también continúan surgiendo las mismas dudas y otras más. Jesucristo es sin duda uno de los hombres más citados en el mundo entero. No hay un día en que no se publique algún libro acerca de él, artículos, revistas, no se pueden contar. Numerosos movimientos religiosos, sociales, políticos y culturales de todo tipo y tendencia a lo largo de los siglos quisieron tener a Jesús a su lado,
Y hasta hoy, Jesús es una figura que atrae, encanta y despierta energías. La simpatía por Jesús supera los confines religiosos de los cristianos. Por ejemplo, Gandhi, símbolo mundial de la no violencia y uno de los gestores de la India independiente de religión hindú, ante el crucifijo bajaba la cabeza y llegaba a llorar de emoción. Jesús es recordado con respeto en el Corán, el texto sagrado del islamismo, que es la segunda mayor religión en el mundo. Todo esto nos hace ver que el nombre de Jesucristo mueve, atrae, despierta y transmite energía nueva. No podemos negar la sensación de paz que Él trae. Basta solo recordar su nombre para sentir el llamado al perdón, a la humildad, a la esperanza y al cambio de vida. Ahora que estamos en Cuaresma sobre todo. Al mismo tiempo, aparecen preguntas acerca de Jesús. ¿Cómo fue su encarnación? ¿Cómo explicar esto? ¿Cómo ver en Jesús de Nazaret el Hijo de Dios? ¿De qué Jesús estamos hablando? Y esta última pregunta puede parecer inútil, pero acaba siendo justificada porque hay tantas ideas diferentes e incluso opuestas de Jesús. Las preguntas anteriores no son solo nuestras, de nosotros los cristianos, ni solo de hoy. La historia del cristianismo registra innumerables debates, choques, peleas y desencuentros alrededor de la persona de Jesucristo. Por eso vale la pena, digo yo, hacer un recorrido rápido por los siglos hasta hoy, para ver cómo Jesús fue estudiado, vivido y combatido. Ante Jesús nadie queda indiferente. Es imposible hacer esto con la actitud de quien busca el verdadero sentido de la vida, de quien coloca a Jesús como bien superior antes y por encima de todo de las mismas religiones cristianas. Necesitamos de la iglesia de una religión, pero estas son secundarias. El absoluto es Jesucristo. A lo largo de este viaje por los siglos, vamos a tener presente la postura del apóstol Pablo. Más aún, decía Pablo, todo lo considero basura, pérdida, comparado con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, el Señor. Por Él doy todo por perdido y lo considero basura, con tal de ganar a Jesucristo. Filipenses 3:8. Se trata entonces de conocer a Jesucristo más de cerca para amarlo, porque amor de lejos es amor de tontos. Se trata de conocer a Jesucristo más de cerca para amarlo, seguirlo y dar testimonio de Él con humildad y admiración. De eso se trata lo que vamos a intentar hacer. Veamos a Jesús a lo largo de los siglos. Ya en los textos del Nuevo Testamento encontramos tensiones. El apóstol Pablo, escribiendo a la comunidad cristiana de Galicia, región interior de la actual Turquía, decía con firmeza:
Hay personas que están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el Evangelio de Cristo. Maldito el que les anuncie un evangelio diferente de aquel que yo les anuncio. Aunque seamos nosotros mismos o algún ángel del cielo, ya decimos y repetimos, maldito sea. En el trasfondo de los 4 evangelios hay una pregunta básica que circulaba entre las comunidades. ¿Quién es Jesucristo? Sin duda, existían malos entendidos y desviaciones al respecto. Los evangelios fueron escritos para responder a las dudas y revelan el verdadero rostro de Jesús para su seguimiento. La segunda carta del apóstol Pedro, considerada el último escrito del Nuevo Testamento, principios del siglo II después de Cristo, enfrenta duramente a los falsos maestros que se decían cristianas, pero llegaban a negar hasta la persona y la acción salvadora de Jesucristo. 2 Pedro 2, 1 al 22. De hecho, en esa época ya estaban circulando textos sobre Jesús que creaban bastante confusión. No fue nada fácil el comienzo del cristianismo. El mismo Jesús ya lo había anunciado. La confusión creció tanto alrededor del año 150 después de Cristo. Y por eso las comunidades cristianas sintieron la necesidad de definir los libros sagrados que iban a formar la Biblia. Y esto sucedió en la iglesia de Roma, que en aquella época ya era la referencia principal de las iglesias, de esas comunidades cristianas esparcidas por el mundo. Por eso los textos aceptados fueron llamados libros canónicos, palabra que significa orientación, norma, arreglo, criterio. Y de hecho, estos libros se convirtieron en regla de vida y referencia necesaria para los seguidores y seguidoras de Jesucristo. Los que no fueron aceptados recibieron el nombre de libros apócrifos, palabra que significa escondido, reservado. Entre ellos hay escritos sobre Jesucristo, como el Evangelio de Pedro. Tenemos las cartas de San Pedro, pero no el Evangelio de Pedro, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de María Magdalena y otros. Son textos que traen noticias y hechos inéditos de la vida de Jesús, algunos interesantes, pero en general sin ninguna fundamentación histórica. Son libros buenos, pero no son libros de la Biblia, y generaron bastante confusión. Las tensiones no pararon. El misterio de la divinidad y de la humanidad de Jesús sacudió a las comunidades cristianas de los primeros 5 siglos. Hubo 4 concilios para aclarar y definir mejor el misterio de Cristo. Con la luz del Espíritu Santo, la iglesia discernió y fueron aclarando estos concilios de manera más clara el misterio de Cristo. Nicea
en el año 325, Constantinopla en el año 381, Éfeso en 431 y Calcedonia en 451. Estos lugares eran todos de la antigua Asia Menor, actual Turquía, dañada por el terremoto recién pasado. Así como hoy llamamos a Palestina, que corresponde al Estado de Israel y a los territorios palestinos, Tierra Santa de Jesús, porque allí vivió Jesús de Nazaret. Asimismo, Asia Menor es llamada también Tierra Santa de la Iglesia, porque fue sobre todo allí que creció y se definió mejor la Iglesia. Estos concilios fueron muy importantes porque salvaron la verdad sobre Jesús, su humanidad y divinidad. Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y salvaron también la unidad de la Iglesia ante las muchas herejías, errores doctrinales que circulaban en la época. La misma organización del Imperio Romano sufrió esas tensiones doctrinales, pero hubo un peligro. Las declaraciones de los 4 concilios quedaron más como verdades abstractas y se concentró demasiado la atención en esas verdades, olvidando al Jesús histórico de los evangelios. Un peligro que ha perjudicado tanto y que continúa hasta hoy. Se insiste mucho en el Cristo glorioso. Aleluya, gloria a Dios. Pero se insiste poco en el Jesús histórico y humilde. Y son las dos realidades. Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Durante la Edad Media, del año 500 al 1300 después de Cristo, la persona de Jesús marcó generaciones y países de Europa, África, Oriente Medio, Rusia. Su nombre era muy hablado y celebrado. Santos y santas dieron un testimonio maravilloso de Jesús. ¿Quién nos recuerda, por ejemplo, a San Francisco de Asís, de 1182 a 1226? Él pedía y suplicaba a sus frailes hermanos que aceptaran el Evangelio de Jesús íntegramente como regla de vida. Francisco habló eso unos 300 años antes que Lutero. En la humanidad de Jesús, él veía la divinidad. Fue Francisco quien crió el pesebre, el nacimiento, que retrata el nacimiento de Jesús en un establo. Él lo hizo al frente de una iglesia en una fría noche de Navidad cerca de Asís, allá en Italia. De rodillas en la nieve, temblando de frío, contemplaba al niño Jesús en el pesebre y su corazón, como el de los pastores, ardía de amor, de gratitud y de emoción. Pero en verdad, también que en esa época el nombre de Jesús fue manipulado, manejado por intereses y usado por todo tipo de poder, especialmente religioso, como hoy con algunos grupos, para fines mezquinos. Hubo desviaciones y abusos, y la iglesia
estaba pasando por momentos difíciles. Por eso Francisco de Asís sintió el llamado de Dios. Francisco, reconstruye mi iglesia. Él pensaba que era la iglesia en ruinas de San Damián y empezó a repararla. No, hablaba el Señor de su verdadera iglesia, la iglesia, el pueblo de Dios. Con Lutero, en 1483 a 1546, se abre una nueva etapa. En Europa crecía el movimiento de la modernidad que exigía mayor autonomía, mayor iniciativa individual, mayor libertad de pensamiento y de conciencia. Varias pequeñas repúblicas autónomas se fueron afirmando política y económicamente. Era el comienzo de la burguesía, con su lado positivo y negativo. Lutero y la Reforma Protestante hacen parte de ese caminar histórico, de ese proceso histórico. Introdujeron en la lectura de la Biblia los principios de la modernidad burguesa. Lutero quería liberar a la iglesia de abusos y corrupciones y apelaba a la libertad de conciencia. Su presencia influyó mucho. Definió la Biblia como único criterio de fe, la cual debía ser leída y entendida conforme a la conciencia de cada uno, sin ningún tipo de orientación. Y esto abre la puerta a malas interpretaciones. Entendida la Biblia conforme a la conciencia de cada uno, comandada por la fe, sin fijarse en los errores. No admitía imposiciones de afuera, principalmente del magisterio de la iglesia. Y Lutero dio una gran contribución para liberar la fe de las ataduras que él veía en la iglesia, pero cayó en otras. Recordemos que cuando reflexionábamos sobre la iglesia, veíamos que la iglesia es una realidad humana y posiblemente se llena de errores, pero es por nosotros los hombres. Pero es realidad del Señor y está asistida por el Espíritu Santo. Y la iglesia no se equivoca en las cuestiones de fe, de moral y de costumbres. Por eso quiso él en su pensamiento liberar la fe de las ataduras que él veía en la iglesia, pero como hemos insinuado, cayó en otras. Privatizó la fe y la Biblia, haciéndolas muy intimistas, separándolas de los problemas del mundo. Y recordemos que nosotros los cristianos somos ciudadanos del cielo, pero tenemos los pies bien puestos en este mundo para, con la palabra y la asistencia del Espíritu, transformar las realidades pecaminosas. Y en este sentido, la doctrina social de la Iglesia, asistida por el Espíritu Santo, nos ilumina para que vayamos siendo levadura y fermento en este mundo. Surgieron entonces interpretaciones diferentes e incluso opuestas sobre Jesús. Y después vinieron otros reformadores. Al repensar bien en todo esto, ¿qué percibimos? Una escasa vivencia eclesial. Una escasa vivencia eclesial que es tan importante como afirma San Jerónimo. Es necesario
tener alma de iglesia para entender las Escrituras. Y ahorita que estamos en el sínodo sobre la sinodalidad, llamados a la comunión, llamados a la participación, a reflexionar juntos, a ser solidarios, a discernir juntos y a actuar juntos respecto a la palabra. Qué hermoso lo que nos está señalando San Jerónimo, el gran estudioso de la Biblia. Es necesario tener alma de iglesia para entender las Escrituras. Que Dios les bendiga. Hasta el próximo programa.